Un día muy maravilloso. Pedir a Dios y darle gracias por este nuevo día, porque amaneciste el día de hoy. Mientras que lamentablemente hay personas que ya no están aquí en la tierra, por lo cual nosotros debemos darle gracias a Dios, porque tenemos vida y también porque estamos en compañía de nuestros padres. Y de repente también estás con algunos familiares en tu casa, pero siempre con la precaución de no acercarnos mucho a ellos. Y si tosemos, ya sabes, siempre colocar el antebrazo. O si estornudas. También el poder decirte que en esta clase que tenemos virtuales, tomes bastante atención, escuches especialmente la clase, que puede ser que tengas ruido alrededor, pero concéntrate, porque estas clases son muy importantes y especialmente hecho para ti. Así que chicos, no se olviden siempre de la higiene. Y también ayudar a tus padres en los quehaceres de la casa. Siempre poderlos tener esa linda comunicación. Junto con ellos. Interactuar. No te olvides. Hasta la próxima. Buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es la iglesia frente a las dificultades. Vamos a ver por qué es importante la iglesia ante nuestras dificultades de la sociedad. Nuestro primer paso de la dificultad de la iglesia fueron que la iglesia se encontraba narrada en el libro de la Sagrada Escritura llamada El Hecho de los Apóstoles. Fue la primera historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a narrar todo lo que pasaron con Jesús aquí en la tierra. Y empieza así. Empieza con el cisma de Occidente, también conocido como Gran Cisma de Occidente, distinto del Gran Cisma de Oriente y Occidente, y a menudo también llamado simplemente Gran Cima o Cima de Aviñón. Fue un periodo de casi 40 años de la historia de la Iglesia Católica, en que hasta 3 personas se disputaron la autoridad pontificia sobre el mundo cristiano occidental. Esto se inició en que hubo un papa en Roma, Urbano VI, reconocido por la mayoría en Italia y otros países, y un antipapa en Aviñón, Clemente VII, reconocido por Francia, España y el Reino de Sicilia. Esta lucha entre Roma y Aviñón fue causada de un mal mayor, el Gran Cisma, que dividió la cristianidad durante 39 años. Se produce cuando a la muerte en el año de 1378 de Gregorio XI, que había trasladado a Roma la sede papal desde Aviñón, los cardenales romanos eligieron como sucesor al italiano Urbano VI. La oscuridad del problema estaba en que la clave de la legitimidad de uno u otro papa dependía de algo tan difícil de comprobar como la validez
de la elección de Urbano VI. Quiere decir que muchos de ellos querían formar parte de lo que era la iglesia y poder comandarla a su criterio. Por eso es que hubo muchos que se proclamaban papales. Para poder comprender un poco más sobre lo que estamos hablando de la iglesia frente a las dificultades, vamos a ver este mapa conceptual sobre lo que estamos hablando de los cismas de Oriente y el cisma de Occidente. El cisma, vamos a ver también cómo así se originó, porque se separa de la religión católica, se separa de lo que es el cristianismo católico y se pone como solamente cristiano. Entonces, empieza a tener en el cisma de Oriente, en el siglo XI, unas causas y consecuencias, como culto a las imágenes, problema de filioque, cuestiones disciplinares, y todo esto nos trae a la ruptura, que fue definitiva al ser excomulgado Celularlo. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos alumnos? Que esto trae una consecuencia, una separación de las iglesias orientales de la comunión con la sede de San Pedro, como les decía, ¿no? Ellos ya empiezan a dudar algunas cosas, ¿no? De que por qué tenemos que dar culto a las imágenes y cosas así. Para ellos no era eso. Entonces ellos se vuelven solamente cristianos. En la cisma de Occidente, en el siglo XIV, también tenemos causa, consecuencias y un fin. Este conflicto en Occidente se dan con los cardenales italianos y franceses por tener la residencia del Papa. ¿Cuál era la consecuencia? Era la presencia de dos papas. Entonces, yo te pregunto, ¿se puede tener dos papas? No, solamente se debe de tener uno. Pero eso tuvo un fin. Luego de 39 años, con el Concilio de Constanza, en 1414, eso ya no continúa de esa manera. Entonces, hemos visto lo que era el cisma de Oriente y el cisma de Occidente. Ahora vamos a ver también que no solamente queda ahí, sino también empezamos a tener divisiones, como te comentaba en la iglesia. Empiezan a formar sus propias religiones, como ortodoxos, anglicanos, luteranos, calvistas. En los ortodoxos niegan la autoridad del Papa, ellos no creen en eso. Veneran a la Virgen María y a las imágenes religiosas. En esa parte tenemos algo similar. En los anglicanos son los que niegan la autoridad del Papa y la parte de lo que es sacerdotal y plantean el sacerdocio femenino. Para los anglicanos es de que no solamente el sacerdocio debe de ser para los varones, sino también para las mujeres. Los luteranos sostienen que solo va a tener fe para salvarse, que también la Sagrada Escritura es la única fuente de revelación. Niegan la jerarquía de la Iglesia y el culto a la Virgen. En esa parte no comparte con nosotros. En los calvistas sostienen la predestinación y alcanza por el rigorismo. Se dan cuenta que hay algunas cosas que tenemos similares, pero algunas cosas no. Por eso es que se dice que se dividen en otras iglesias. Entonces,
El gran cisma se llama así a la disensión surgida en la Iglesia Católica entre 1378 y 1417, y durante la cual hubo varios papas a la vez, residiendo unos en Roma y otros en Francia. El Concilio de Constanza en 1415 y la elección de Martín en 1417 V pusieron fin a este cisma. Claro, porque no podían ver varios papas. Es conocido también como cisma de Occidente, para diferenciarlo del cisma de Oriente, consumado a mediados del siglo XI. Entonces, aparecieron reformadores como Juan Wycliffe en 1324 a 1384 en Inglaterra y Juan Huss en 1369 a 1415 en Bohemia. Habían querido que lo pusieran los reformadores del siglo XVI, o sea, conducir a la Iglesia a su simplicidad primitiva y atenerse estrechadamente a la palabra de Dios tal como estaba escrita en la Biblia. Pero los discípulos del primero, los sacerdotes pobres o lollardos, fueron exterminados y el segundo muerto en una hoguera. No tuvo partidarios los jesuitas más que en Bohemia. Quiere decir, mis queridos alumnos, que este cisma es que el ser humano empieza aquí a interactuar, empieza aquí a poner lo que ellos quieren, no lo que mandó Dios, porque no es posible del poder liderar lo que es la Iglesia. No cualquier persona puede estar frente a lo que es la jerarquía de la Iglesia. No es fácil tampoco. ¿Por qué? Porque la misión del Papa es ver la necesidad del ser humano, no solamente de nuestra religión, sino de todo el mundo. Por eso es que la religión católica no tiene distinción a ninguna persona. Son para todos. También tenemos algunos pensamientos humanistas. Los grandes hombres del Renacimiento comenzaron a criticar con la severidad de las faltas de la Iglesia. El más extraordinario fue el holandés Erasmo de Rotterdam. No satisfecho con la Vulgata, en la versión oficial de la Biblia dentro de la Iglesia Católica Romana, hecha por San Jerónimo, que vivió entre 347 y 416, sostuvo que la única manera de descubrir lo que habían sido las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles era volver a los escritos dejados por la Iglesia primitiva y leerlos en el mismo lenguaje que fueron redactados. Muchas de las personas empiezan a, como dice acá, ¿no?, a tener algunos pensamientos y críticas como ser humano, muchos de los cuales muchas personas han querido saber la realidad para ellos. Pero creo que con todo lo que nosotros conocemos a través de las personas que escribieron la Biblia, que fueron personas muy allegadas a Jesús, porque compartieron, estuvieron ahí, lloraron, tuvieron hambre y miraban todos los pecados o todas nuestras malas acciones en esos tiempos. ¿Cómo no creer especialmente en la palabra de Dios?
sé que muchas personas van a comprender y otras no, pero solamente te digo algo. A veces nosotros queremos hacer entender a las otras personas lo que tú quieres expresar y lo que tú quieres hacerles entender. Hasta a veces el por qué hiciste las cosas y tuviste que mentir, ¿no? Pero muchas veces no nos escuchan. Entonces creo que me entiendes a lo que voy. Solamente hay que dejarnos guiar por lo que yo siento, por lo que mi corazón me dicta. Pero eso sí, siempre debe de hacerlo a conciencia. Como te decía, las causas del cisma en Occidente, para que puedas comprender un poquito más. En el gran cisma de Occidente se debió principalmente a la rivalidad entre los cardenales, como te decía. Acuérdate que son franceses e italianos, porque cada partido quería un papa de su respectiva nación. Así se llegó a establecer el doble papado, uno en Roma y otro en Italia, opuestos entre sí, que dividieron la cristiandad, ocasionando un profundo descontento en la iglesia, claro, porque la iglesia se sabe que solamente debemos de tener un solo papa, no dos. Acuérdate que cada persona mira a su manera y eso no podía ser. Como te decía, ¿no? Habían dos papas. Al morir Gregorio XI, es elegido el italiano Urbano VI. Meses más tarde, la mayoría francesa del colegio cardenaligio abandonó Roma y denunció Tongo en la anterior elección. Elegirán su propio papa. Claro, no podían elegir o no podían quedarse con un personaje que al ver que murió el otro papa, él quedaba en el trono. No, por eso ellos eligieron. ¿Y a quién eligieron? A Clemente VII, que se fue de nuevo a Aviñón. ¿Dónde queda esto? En Italia. Después de 30 años de respectivas elecciones, se celebra en Pisa un sínodo que depuso a los dos papas de ese momento, que era Gregorio XI y Benedicto XIII, y se nombra a otro, Alejandro V, que no fue aceptado por los anteriores. O sea, ya no habían dos. A pesar de que murió uno, pusieron a Clemente VII. O sea, ya habían en ese tiempo, por haber morir uno, reemplazaron por otro y fueron dos. Pero ahora ya no eran dos, ahora eran tres, con Alejandro V. En 1414, en el concilio de Constanza, se elige a Martín V. Gregorio y Alejandro lo aceptan. No lo aceptan el de Aviñón, o sea, el de Italia, ¿no? Benedicto XIII, el español, Pedro Luna, que lo llaman como Papa Luna, que se refugia en el castillo de Peñíscola, donde morirá abandonado por sus seguidores. Déanse cuenta, mis queridos alumnos, un poco esta contradicción, ¿no? El poder querer tener, se puede decir, la misión de la iglesia. Pero no estaban haciendo una misión divina, sino estaban haciendo una misión humana. Estaban queriendo tener como un poder, y eso no era. Por eso es que se dice que es un cisma.
es una separación. Como te decía, ¿no? Aquí están las sucesiones papales. El cisma, que ya sabes que es la división, se prolongó largo tiempo y las sucesiones papales, habidas tanto en Roma como en Aviñón, que es en Italia, no dejaban entrever una pronta solución al conflicto, a pesar de que el deseo de unidad del pueblo cristiano se mantenía bien vivo, que a pesar de todo lo que pasaba, el cristianismo seguía adelante. ¿Por qué? Porque acuérdate, ¿no? El cristianismo no es creer en un papa, sino que a través del papa yo puedo creer en Jesús. ¿Por qué? Por todas las cosas, opiniones, acciones que hacen hacia nosotros, que es el pueblo cristiano, para la mejoría de nuestra cristiandad, de ser verdaderamente cristianos, con nuestras buenas acciones, ¿no? Ayudarnos al salir del pecado. ¿Te acuerdas de los personajes que te comenté anteriormente sobre Juan Hus? Era uno de los precursores de la gran reforma del siglo XVI. Fue un joven profesor checo llamado Juan Hus. Su vida y su muerte fueron una poderosa antorcha que alumbró en las tinieblas y que anunció la luz más brillante que habría de manifestarse un siglo más tarde. Este profesor de teología en Praga se adhiere a la herejía para poder difundir y traducir la Biblia al checo. Fue citado al Concilio de Constanza. Allí sus doctrinas fueron declaradas heréticas y condenado a muerte y ejecutado. Ahí comenzó una guerra religiosa que duró 17 años en la región de Bohemia. Finalmente fue condenado a la hoguera. ¿Se dan cuenta? Estos personajes mueren por querer defender, se puede decir, la traducción de la Biblia. El poder solamente creer en la Biblia. Y por eso también tenemos el Concilio de Constanza para que puedas entender un poquito más. Tenemos aquí el Concilio de Constanza. Este concilio general de la Iglesia Católica celebrada en Constanza, que queda en Suiza, que fue en 1414 a 1418, tres fueron sus objetivos. Terminar con el gran cisma que dividía a la Iglesia desde 1378. Decidir sobre Juan Hus y sus discípulos e introducir reformas en la Iglesia. Fue propuesto por el emperador Segismundo y convocado por Juan XXIII, uno de los antipapas, o sea, los anteriores papas, dominado por teólogos que mantienen la teoría de la supremacía conciliar. La asamblea se declaró así misma autoridad suprema de la Iglesia. Tras no pocas dificultades, Juan XXIII, Gregorio XII, reconocido desde entonces como Papa canónico, y Gregorio XIII, fueron obligados al gran cisma para terminar en 1417 con la elección del nuevo Papa Martín V. Otra medida importante del concilio fue la condenación de Juan Hus y Jerónimo de Praga. Ambos fueron condenados a la hoguera por la herejía husita. Había adquirido demasiada fuerza. O sea, nos dan a entender
que Juan Haus quería continuar con todo esto. En cambio, ellos ya no querían y querían por eso poner en el Concilio de Constanza, ya que este gran cisma que dividía la Iglesia, terminar esta división. Pero ellos continuaban con sus herejías. ¿Y qué pasaba? Que esto iba a seguir terminando en guerra. Y ellos ya no querían. Si no querían solamente tener un solo papa. Pero acuérdate que Juan Haus no daba a entender eso. Un poquito que complicaba hacia los demás. Y todo esto del cisma, si te das cuenta, empezó una gran confusión que generó a la cristiandad, que se dividiera y los reinos se adhieran a uno u otro de los elegidos. Hasta los propios santos de la Iglesia se vieron afectados. Mientras Santa Catalina de Siena se mantuvo al lado del Urbano VI, San Vicente de Ferrer los hizo con Clemente VII. ¿Te das cuenta? Cada uno de ellos también, por llevar esa vida divina, pero acuérdate que también son hombres, empezaron también a ver realmente quién era el que decía la verdad y quién es el que quería la amistad para todo esto. Pero ellos también empezaron a sentirse muy confundidos y cada uno de ellos se iba a la persona que para ellos le parecía. Empieza una grande confusión. Puede haber esta confusión, pero lo que no pudo haber es de que ellos y todo y cada uno de ellos creían en Dios a su manera. O sea, quiere decir que la fe no movió en ningún modo. Mis queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Has podido ver lo que la Iglesia tuvo sus dificultades. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Tiene años, tiene nombres muy importantes, la Iglesia Católica. Entonces, vas a contestar estas preguntas. ¿Qué es el cisma? Vas a realizar el mapa conceptual de la Iglesia frente a las dificultades, que está aquí en la clase. ¿Quién es Juan Haus? Y me vas a escribir el Concilio de Constanza. Muy bien, hasta la siguiente clase, ya que vamos a continuar hablando la próxima semana de este siguiente tema.